Muy buenos días. Un gusto saludarles a todos y todas. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir con el ciclo de webinars de este año 2022 que está asociado al aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones, que es un esfuerzo que está desarrollando SGS con respecto a poder ir generando un acercamiento con respecto a estos temas y para todos aquellos grupos de interés. El tema entonces es gestión de riesgos regulatorios, compliance. El compliance nosotros lo entendemos mucho más allá de lo que es el cumplimiento legal, que de alguna manera queremos transmitir con aquello que no es negociable, con aquello que va formando parte del quehacer de cada una de las compañías. Lo vamos a ir presentando durante este ciclo. Además nos va a acompañar en esta oportunidad Rodrigo Bustos, como ya lo presentó Baylor, y va a estar disponible, ¿cierto?, para poder atender las reflexiones y consultas. Este año, este es el tercer webinar. Partimos con estructura y gobernanza, seguimos luego con riesgos operacionales y actualmente entonces vamos a ver riesgos regulatorios. Los otros videos están disponibles en la web. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy están asociados primero a riesgos operacionales y regulatorios. Aquí es importante porque el trabajo que nosotros hemos estado haciendo es de alguna manera poder ir haciendo la vinculación entre los diferentes puntos, entre riesgos operacionales y riesgos regulatorios, y ustedes van a ver luego cómo nos vamos a mover hacia el próximo webinar en términos de lo que serían las competencias críticas o los requisitos de las personas, que de alguna manera está vinculado y va a ser seguramente presentado por parte de Rodrigo en sus reflexiones. Entonces vamos a partir a modo de introducción, haciendo la referencia y la conexión con los riesgos operacionales. Luego vamos a tratar algunas etapas en la gestión de los riesgos regulatorios. Vamos a poder ver el material que preparó Rodrigo Bustos con respecto a este tema en particular, para luego continuar con el capítulo de estructura y gobernanza para concluir, ¿no? Esa es la estructura del día de hoy. Igual que las anteriores, la presentación se hace de una sola vez y luego entonces ya entramos en el ciclo de conversaciones, de poder atender las consultas que ustedes puedan tener. Entonces, en términos de riesgos regulatorios y operacionales, no es fácil poder hacer la diferenciación, ¿no? Lo primero está asociado con respecto a poder identificar que tenemos el riesgo y de ahí el aporte con respecto a lo que son los sistemas de gestión y en particular las normas ISO con respecto al tema del pensamiento basado en el riesgo. Y lo que buscamos es cómo abordamos desde estas dos perspectivas en la gestión del riesgo. Siempre nuestros temas lo hemos desarrollado desde el punto de vista operacional. O sea, si bien, como muy bien decía Baylor, y la invitación que nos han hecho es poder presentarles una mirada mucho más estratégica, mucho más gerencial, al mismo tiempo, cómo hacemos la interfaz, cómo hacemos la conexión entre lo que es la preocupación y las definiciones estratégicas con la propia operación. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción, no? Esa sería la pregunta. Y a juicio en la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, los riesgos, es necesario hacer la distinción en términos de que estos riesgos se intersectan al interior de las compañías, pero no todos, no son todos los riesgos los que se intersectan y no son todos los riesgos los que se pueden administrar de la misma manera. Los riesgos operacionales los entendemos de manera muy simple, como aquellos riesgos que están presentes durante la operación, durante el proceso de transformación, ¿sí? O el proceso de prestación del servicio. Y los riesgos regulatorios son aquellos que regulan la operación, que establecen las normas que se deben respetar mientras se realiza la prestación del servicio o la elaboración del producto, ¿sí? Esa es como las dos miradas complementarias. Un ejemplo para poder hacer la definición es con respecto, hemos tenido la experiencia con respecto a lo que son los requisitos desde el punto de vista de inocuidad. La inocuidad presenta variados requisitos como cualquier sistema de gestión,
Pero fíjense ustedes que una gran parte de ello se abordan desde el punto de vista de regulatorio. Esto quiere decir que los requisitos se encuentran descritos y su cumplimiento es mandatorio. O sea, normalmente, de hecho, está asociado a temas que están regulados. De hecho, en la introducción de Baylor hacía referencia justamente al sector industrial en el cual trabaja Rodrigo, que es un sector que está regulado. Es impensado por nosotros que no esté regulado, ¿cierto? Entonces, eso es como bien interesante. Y por lo tanto, la manera que se aborda está clarito, es A, B, C. No hay espacio para la interpretación. En cambio, tenemos otro tipo de riesgos que son inherentes desde el punto de vista de la operación. Y ese es el ejemplo de la conducción de equipos móviles. Pensemos en la conducción de una grúa horquilla al interior de una planta industrial. Claro, tenemos algunos elementos que tienen que ver con la regulación, pero sin duda que el peso específico lo tenemos en la propia operación. O sea, el esfuerzo va a estar dado en la operación, que es donde puede producirse el contacto entre el equipo y una persona, o el equipo con otro equipo, o con infraestructura. Entonces, es importante hacer esta distinción porque no es un tema meramente conceptual, sino que efectivamente no ocurría de que se nos quedaban riesgos fuera o que hacíamos un sobreesfuerzo para poder tratar de ajustar, de administrar riesgos operacionales como si fuesen riesgos regulatorios y al revés. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero compartir? Son dos aristas. Pero lo que sí es, ambos son riesgos. Por eso es que no hablamos, no le pusimos como título el tema del cumplimiento legal, ¿no? Sino que quisimos hacer el énfasis con respecto al tema de los riesgos regulatorios, porque ambos ponen en vulnerabilidad diferentes ámbitos que podríamos tener al interior de la compañía. Ahora, ¿por qué la importancia? La importancia es porque los riesgos regulatorios reglamentan la operación, condicionan la forma en que se sostiene la autorización para operar, ¿no? Y su vulneración o ausencia puede dar lugar a revocaciones o sanciones que interrumpan la continuidad operacional. Entonces, sin duda de que es necesario que los abordemos, es necesario tenerlos presentes y tenerlos siempre dentro del radar, ¿no? Con respecto a cuáles son los tratamientos de los riesgos regulatorios versus los riesgos operacionales, aquí me gustaría poder compartirles algunos conceptos. Si ustedes, aquellos que pudieron participar en los webinars anteriores, estamos siempre haciendo referencia con respecto a lo que es el árbol organizacional, que tiene que ver con la estructura de la organización, ¿cierto? Las diferentes gerencias, subgerencias, áreas que conforman la compañía, ¿ah? Y que tiene que ver con la estructura para la reportabilidad, cuando veíamos el tema del concepto de estructura y gobernanza. Pero cuando pasamos al tema de los riesgos operacionales, la verdad es que los riesgos operacionales los abordamos desde el punto de vista del árbol de procesos, que es el zoom, ¿cierto?, que hacemos a cada una de las áreas. Entonces, lo primero es compartirle que desde nuestra experiencia los riesgos operacionales se abordan desde el punto de vista del árbol de procesos, y los riesgos regulatorios se abordan desde el punto de vista del árbol organizacional, ¿sí? Y esto es porque el mapa de riesgo regulatorio, como está asociado a cada uno de los requisitos, como nos va a mostrar más adelante Rodrigo, cada uno de estos requisitos, luego para poder hacer la construcción del mapa de riesgo regulatorio, tenemos que poder cruzarlo con la organización. Y la representación de la organización va a ser el árbol organizacional, o la estructura organizacional, o el árbol de proceso, que no es otra cosa que hacer el zoom en cada una de las áreas que conforman el árbol organizacional para poder desplegarlo. Entonces, los riesgos regulatorios, lo que queremos representar en esta imagen que tenemos acá, ¿cierto?, es que están divididos con respecto a cada una de las áreas. Tenemos un nivel corporativo, un nivel de la gerencia general, las gerencias de área y las diferentes áreas. Este es el nivel de detalle con el cual llegamos con respecto a la representación de los riesgos regulatorios. Contarles que en general un mapa de riesgo regulatorio en una compañía estándar
cuenta con aproximadamente 3.000 requisitos. Estos 3.000 requisitos no significa que sean requisitos distintos, porque como ustedes bien saben, hay cuerpos normativos que establecen requisitos que se van repitiendo en diferentes cuerpos normativos. Pero no obstante ello, tenemos que ser capaces de poder identificar cada uno de estos requisitos. Y por lo tanto llegamos a un universo aproximadamente de 3.000 requisitos. Y si estos requisitos los cruzásemos con el árbol de procesos, que es el zoom, como les comparto, de cada una de estas áreas se va a abrir en su árbol de proceso, resultaría una estructura muy abultada, muy grande, y que no necesariamente genera valor, perderíamos simpleza y perderíamos también capacidad de gestión. Por lo tanto, esta es una de las razones en términos de que el mapa de riesgo regulatorio se construye a partir del árbol organizacional, ¿sí? Que es la estructura de la reportabilidad. En cambio, cuando nosotros hablamos de los riesgos operacionales, un mapa de riesgos operacionales tiene de manera estándar 1.500, entre 1.500 y 3.000 requisitos, pero fíjense que es por área. Esto es por cada área, porque acá el objeto de atención está en la propia área y por lo tanto necesitamos vincularlo al árbol de proceso. Porque los riesgos operacionales necesitamos focalizarlos en la propia operación y por lo tanto hablar de un área es un cajón demasiado grande. Necesitamos esta área poder desagregarla en sus principales procesos y en sus principales pasos de proceso o actividades principales, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos tratando de representar en esta imagen que se encuentra acá en términos de poder tener el zoom con respecto a, a cada una de las áreas con su árbol de procesos. Ahora, ¿cuáles son las etapas en la gestión de los riesgos regulatorios? Hemos querido presentar estas 5 etapas y creemos que las 5 etapas son fundamentales. La primera dice relación con la identificación y actualización periódica del marco regulatorio aplicable a cada una de las compañías. La segunda es la construcción del mapa de riesgo regulatorio y mantener este actualizado. La tercera es el establecimiento de los verificadores de cumplimiento que acreditan, ¿cierto?, que tenemos bajo control cada uno de los requisitos que se encuentran establecidos. El cuarto dice relación con las auditorías a la gestión de los riesgos regulatorios. Esa sería la cuarta etapa. Y la quinta, que es transversal, dice relación con la reportabilidad y el mejoramiento. Y estas serían entonces las 5 etapas que estamos proponiendo en términos de la gestión de los riesgos regulatorios. Entonces, vamos a ir revisando cada una de ellas. La primera está asociada a, como les contaba, a la identificación y actualización periódica del marco regulatorio. Se requiere un proceso que sea sistemático y que identifique toda la normativa aplicable de la compañía conforme al alcance del sistema de gestión. Aquí es relevante porque en general de repente las organizaciones se confunden en términos de poder establecer cuál va a ser la información que efectivamente se va a administrar a través del sistema de gestión, y eso hay que poder establecer dentro del alcance, ¿no? Yo puedo tener un sistema de gestión que vamos a tener dentro del alcance temas de calidad, temas de seguridad y salud, temas de medio ambiente, temas de inocuidad, temas de seguridad de la información, de la protección de datos de las personas, de la integridad de los activos, de la continuidad operacional, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es poder hacer este levantamiento
con respecto a inventario, le va a llamar Rodrigo más adelante, con cuál es la normativa que aplica a cada una de las organizaciones. Y acá también me gustaría hacerle un guiño a lo que son las normas ISO. Las normas ISO establecen dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales y que también son elementos que podría hacer reflexionar a las organizaciones en términos de la conveniencia de tener sistemas de gestión certificados. Fíjense ustedes que todas las normas establecen dentro de su estructura el cumplimiento legal. El cumplimiento legal es el desde para cualquier compañía que quiera certificarse y por lo tanto en el proceso de auditoría, ya sea de certificación o de seguimiento, a lo menos una vez al año van a tener un proceso independiente donde tienen que representar, mostrar, evidenciar, en el buen sentido de la palabra, cómo la organización efectivamente se hace cargo del cumplimiento de los requisitos regulatorios que les aplican. Y por otro lado, porque las normas, todas ellas, ya tienen incorporado el pensamiento basado en el riesgo como un concepto fundamental. Entonces, resulta bien interesante en términos de poder abordarlo y tener esta mirada independiente con respecto al tema de la gestión, sobre todo en los riesgos regulatorios que requieren una mirada independiente. Me gustaría, cuando hablamos del proceso de identificación y actualización periódica del marco regulatorio, poder compartir con ustedes algunos conceptos que son importantes en términos de que el marco regulatorio está conformado por diferentes tipos de requisitos. No es solamente por los requisitos asociados al tema desde el punto de vista legal, y eso es lo que voy a tratar de compartirles en las próximas diapositivas, ¿ya? Entonces, el primero que tenemos es el marco regulatorio legal nacional, eh, y que está conformado por la información que casi todos nosotros ya conocemos y manejamos en términos de leyes, decretos, eh, decretos fuerza de ley, decretos supremos, etcétera, ¿no? Que conforman el cuerpo normativo legal de cada uno de los países. Podremos tener diferente nomenclatura, pero esto aplica para cada uno de los países. La estructura es siempre la misma. Y aquí entonces tendríamos el primer elemento. El segundo estaría asociado con respecto al marco regulatorio legal. Fíjense que seguimos con legal, pero ahora es propio. Y el propio está asociado a la normativa específica de la organización en particular, pero sigue siendo legal. En el caso de Chile tenemos permisos y autorizaciones, como sería la RCA, que es la resolución de calificación ambiental, o los permisos sectoriales, ¿no? Los permisos que nos permiten poder operar, sea una resolución de una bodega, sea el permiso, un permiso definitivo de obra, resoluciones o permisos con respecto a lo que serían estanques o estructuras de suministro, etcétera, ¿no? Pero es específico para la compañía, está dentro del ámbito de influencia de cada organización. Pero fíjense que sigue siendo legal. Luego tenemos aquellos que son voluntarios y tenemos voluntarios que pueden ser internacionales, como convenios y tratados internacionales. Y aquí entrarían las normas ISO, por ejemplo. Las normas ISO son cuerpos normativos voluntarios que las compañías deciden implementar en sus organizaciones y que tienen todo un tema de regulación y que por lo tanto son sometidos a estos procesos, como ya conversábamos, de auditorías de seguimiento o de certificación. También pasa con otros sellos, como sería el tema de Copper Mark, que está muy de moda en lo que es la industria del cobre en Chile, normas ANSI, normas NFPA, etc. Ojo con que algunas de ellas, cuando son vinculadas desde normativa legal en el país, bueno, pasarían a ser mandatorias, ¿no?
pero tenemos muchos cuerpos normativos voluntarios internacionales. De hecho, es común que entre los diferentes países de la región, cuando no tenemos un cuerpo normativo propio del país, lo que hacemos es revisar si tenemos alguno en Colombia o en México o en Perú, ¿cierto? Que nos pueda servir como referencia para poder tener el estándar, mientras se va generando la estandarización en cada uno de nuestros países. Este es un tema muy interesante y muy positivo que va ocurriendo en lo que son los procesos tanto de integración como de estandarización en la región, y tenemos excelentes ejemplos de lo que ocurre en Europa con respecto a ello. Después fíjense que tenemos los cuerpos normativos voluntarios propios. Corresponde a aquellos elaborados en el seno de la propia organización. El mejor ejemplo, desde mi punto de vista, son las políticas corporativas. Las políticas corporativas son muy potentes. Eh, Creo que no siempre se les saca el partido, el provecho, el lustre, el brillo que éstas tienen, ¿no? Eh, Porque lo que se busca, que está destacado en color naranja, es buscar entornos que sean más amables, que sean más respetuosos, más diversos, más inclusivos, más transparentes. Entonces, es un tema muy interesante y yo me atrevería a decir que hay muchas compañías que van marcando el desde antes de que lo haga la propia legislación o la propia práctica en la sociedad. Resulta muy interesante y uno a través de poder trabajar con SGS nos va permitiendo tener el privilegio de conocer importantes compañías en términos de que va más allá de lo que es la normativa legal mandatoria que aplica, y van estableciendo sus propios marcos. Y va impulsando, ¿cierto? No solamente a la organización, sino a todas las personas que trabajan, que tienen contacto con ella, y esto se va extendiendo hacia lo que son sus familias, la comunidad y la sociedad en general. Esto retoma mucha importancia, la verdad es que mucha importancia, tanto para bien como para mal. Eh, Otros tipos de cuerpos normativos propios que son obligatorios, fíjense, no son legales, pero sí son obligatorios. Y aquí quisimos hacer alguna referencia con aquellos que forman parte del propio quehacer de la organización, que forman parte del ADN de la organización. Regulaciones que se encuentran establecidas por socios o asociados, ¿cierto?, a las organizaciones, requisitos establecidos directamente por las marcas. Entonces, acá me parece muy interesante en términos de poder hacer este enfoque desde el punto de vista de, de que no es negociable, no es negociable y tenemos que poder incorporarlo. Eh, y de repente no lo miramos, y de repente nos encontramos con la dificultad de cómo lo tratamos, porque recuerden que lo que necesitamos es poder integrar al interior de la propia organización, y tenemos diferentes requisitos, y no todos los requisitos los abordamos con este enfoque de riesgos, ¿sí? No siempre, sino que simplemente, tengo que cumplir con el requisito, pero no lo evaluamos en términos de riesgo. Antiguamente se decía, oiga, si usted tiene un incumplimiento legal, entonces se transforma esto automáticamente en una conformidad, en una no conformidad de tipo mayor. Pero cuando nos tocaba auditar, de repente había un incumplimiento que, claro, está regulado, pero no se traduce en un incumplimiento de tipo mayor, ¿no? Y eso, entonces, lo que nos va llevando es a este concepto de que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir, de evaluar, de medir cuál es el nivel de riesgo que tiene cada uno de los requisitos que se establecen en cada uno de los cuerpos normativos que nos regulan. Y si bien requisitos que no son del tipo legal, como esto que les estoy compartiendo en términos de la marca, por ejemplo, sí son mandatorios y sí significan que ella podría no seguir representando la marca en caso de que no cumpliese con los estándares que ellos establecen, y sí podría tener un impacto muy alto a nivel de la organización,
y es lo más probable, y así de hecho sucede, es de que esto esté siendo monitoreado por la dirección superior de las compañías. Entonces, es importante cuando hablamos de los cuerpos normativos poder identificar también este tipo de cuerpos normativos. Fíjense que también tenemos otros que están asociados con respecto al tema de los clientes. Y también porque va a depender del tipo de organización. Una compañía que preste servicio a empresas principales, que su cliente sea otra empresa, no sea el cliente final, sea otra compañía, establece muchas veces compromisos que debemos sí o sí honrar. O sea, sí o sí siempre debemos honrar los compromisos que establecemos con los clientes. Y en cada uno de estos casos se establecen en los contratos y en normativa que acompaña a estos contratos. Un buen ejemplo dice relación con la industria de la minería, en el caso de Chile, ¿cierto? O la industria del salmón, o la industria forestal, o la industria de los alimentos. O sea, cualquier grande compañía va a establecer dentro de sus requisitos reglamentos especiales para las empresas contratistas, que está asociado también a temas legales, pero no deja el marco legal, da solamente el marco. Acá nos entregan reglas, procedimientos y cuestiones con las cuales se debe cumplir sí o sí, eh, cuáles son las condiciones que debo cumplir para la prestación del servicio, cuáles son los protocolos, por ejemplo, que se establecen para poder liberar las facturaciones, cuáles son los requisitos de las personas que van a formar parte de la prestación del servicio o del contrato que se va a llevar adelante con estos clientes. Entonces, también es interesante poder abordarlo. Y vuelvo a hacer el hincapié, por favor, espero que efectivamente que se entienda aquello que queremos transmitir, que es desde una mirada no solamente desde el punto de vista del requisito, sino desde el punto de vista del riesgo, ¿sí? Inclusive la propia norma ISO, nosotros la podemos estructurar como una serie de requisitos. De hecho, cuando estudiamos las normas y hacemos cualquier curso, ¿cierto? Uno de los temas que nos entregan en términos de nuestra formación es requisito sinónimo de debe, ¿no? Usted cuente los debe y usted va a saber cuántos requisitos establece cada una de las normas. Pero al mismo tiempo, al igual que con cualquier normativa, cada uno de esos requisitos va a tener un nivel de importancia, de criticidad diferente. ¿Debo cumplir con todo? Sí, claro, pero hay algunos que son genéricos, que forman parte del contexto, y hay otros que son específicos, a los cuales debo dedicar una atención especial. La etapa 2 está asociado entonces al mapa de riesgos regulatorios actualizado. Y acá yo no me voy a detener mucho, vamos a poder ver en el video de Rodrigo, justamente él nos va a poder mostrar una matriz que es el sinónimo de los mapas con respecto al tema de su asignación. ¿Qué me gustaría compartirles por mi parte? Lo primero de todo es que el mapa de riesgo regulatorio, así como cualquier mapa de riesgo, y esto creo que también es un tema relevante y que por sí mismo requiere preocupación y compromiso por parte de la dirección superior y todos aquellos que tienen responsabilidad en los sistemas de gestión, estén o no certificados, ¿no? Por favor, esto es independiente de aquello, es que se requiere mantener actualizado. Y bien lo saben los profesionales especialistas de cualquiera una de las disciplinas, y esto requiere asignación de recursos, requiere una preocupación de toda la organización, no solamente un área en particular. Porque el mapa de riesgo no es otra cosa que la representación de la compañía en términos de cómo le aplican aquellos requisitos asociados a los riesgos regulatorios. Entonces, la evaluación forma parte distintiva del riesgo, que es una de las cuestiones y una manera simple de poder entender el concepto del riesgo. Y una evaluación simple va a considerar dos variables, ¿no? Lo que es el impacto y la probabilidad o la posibilidad de que este impacto ocurra. Y ahí hay diferentes metodologías bastante simples y que están a disposición de todos nosotros. Cuando hacemos la evaluación, hay que tener ojo con que establecemos en general dos riesgos. A mí me interesó simplemente
colocar en referencia, y solamente para distinguirlo, no para profundizar en ello, lo que es el riesgo inherente, el riesgo residual y el riesgo remanente. Entendiendo que el riesgo inherente es la evaluación del riesgo con ausencia de control, es el peso específico que tiene en sí mismo el riesgo. ¿Qué pasaría si tuviésemos un incumplimiento con respecto a este requisito en particular? Y eso nos va a permitir una evaluación, ¿cierto? Y luego tenemos el riesgo residual, que es la evaluación del riesgo una vez que éste se encuentra controlado y ha sido verificado. Em, em, en general, em, esto es dinámico. Y lo que nos va ocurriendo es que se nos van presentando situaciones que es importante mantener dentro del radar. Entonces, el riesgo residual ocurre una vez que yo establezco los controles, vuelvo a hacer la evaluación y digo, mire, esto que estaba en rojo ahora ya se encuentra en amarillo. Y el riesgo remanente es aquel que se encuentra post-control, que tiene que ver con el desempeño que está teniendo la compañía o en etapas en las cuales nos encontramos en proceso de implementación del control y es el que se establece para poder dar seguimiento a lo que serían los planes de acción. Entonces, es como la tercera derivada, ¿no? Muchas veces lo vemos en diferentes instrumentos donde tenemos el riesgo inherente, tenemos el riesgo residual, después tenemos medidas adicionales, dado el desempeño, si hemos tenido algún evento, algún accidente, algún incidente, ¿cierto? Y cuáles serían los planes de acción para poder ir controlando los niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, el mapa de riesgo, lo que quiero compartir con ustedes nuevamente es que sí o sí considera la evaluación de cada uno de los riesgos que lo conforman. Ahora, cuando nosotros queremos representar los requisitos regulatorios con su asignación a las áreas, que ese es el mapa de riesgo, ¿no? Cuando yo hago el cruce entre los diferentes riesgos y las diferentes áreas que lo conforman, o sea, las diferentes áreas donde aplican, entonces nosotros tenemos que considerar tanto a las personas, considerar las instalaciones, los procesos productivos o transformación o de servicio, los equipos, maquinaria, productos, insumos, etcétera, ¿no? Es una mirada integral con respecto a todo aquello que puede verse considerado. Y va a considerar la identificación de los requisitos regulatorios aplicables, como ya vimos en la etapa anterior, estos pueden ser legales, pueden ser voluntarios, internacionales, pueden ser propios, pueden ser de cliente, etcétera, y cómo se distribuyen estos requisitos a través de la compañía. Entonces ahí tendríamos la construcción del mapa de riesgos regulatorios. Con respecto a la etapa 3, que son la verificación de los cumplimientos, lo que estamos indicando, ok, me aplica este requisito en un área en particular. Y luego lo que nosotros tenemos que establecer es cómo vamos a verificar su cumplimiento. Y este concepto de verificador resulta muy importante porque es transversal tanto para los riesgos operacionales como para los riesgos regulatorios. Entonces, resulta sumamente atractivo cuando nosotros lo empezamos a mirar porque vamos a ir viendo de que tenemos muchos requisitos, muchos riesgos regulatorios identificados y por otro lado tenemos muchos riesgos operacionales y eso significa, pero ¿cómo administro toda esta información? Bueno, a través de los verificadores, porque los verificadores dejan de ser muchos y empiezan a ser aquellos que se requieren para poder acreditar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Entonces, nosotros vamos a necesitar establecer los verificadores y lo que sí es que los verificadores tienen que ser específicos para cada una de las áreas donde aplica. Y vamos a tener que ver variables tales como su periodicidad de reportabilidad. Vamos a tener que establecer quién es el responsable de cada verificador para poder asegurar la trazabilidad. Vamos a tener que tener la revisión y la validación de cada verificador. No basta simplemente con indicar el verificador. Hemos tenido desastres en grandes compañías porque no hubo un exhaustivo trabajo en términos de poder ir haciendo la revisión con respecto al tema de los verificadores.
Y por último, un tema que también es relevante es el soporte a los responsables de cada verificador. Em, Porque, como vamos a ver más adelante, los responsables de los verificadores son los jefes de área, son aquellas personas que están a cargo de cada área. Y por lo tanto ellos necesitan apoyo en términos de aviso, de estar dándole el seguimiento con respecto al cumplimiento de aquello. Se requiere un apoyo técnico en términos de poder entender cuál es la naturaleza del requisito, cuál es el sentido que tiene este requisito, y desde el punto de vista metodológico, en términos del cómo va cada compañía estableciendo la forma, los métodos en los cuales va a ir acreditando el cumplimiento. Entonces, el tema de los verificadores, yo me atrevería a compartir con ustedes qué es lo más relevante que los puntos anteriores, me parece a mí que es el tema de los verificadores. Eh, Porque cuando yo tengo bien definido un verificador, ese verificador, y yo lo sostengo en el tiempo, ese verificador entonces lo tengo establecido para siempre. Lo podría ir mejorando, pero ya está dentro del radar. Y todo lo que yo vaya incorporando en el radar, si yo tengo la cultura y el entendimiento con respecto a poder establecer la importancia que tienen los verificadores y que todo el sistema de gestión se construye con base al análisis de los riesgos, y los riesgos se traducen en verificadores que vamos a dar seguimiento, entonces tenemos una muy buena manera de poder comprender cualquier sistema de gestión en general. Acá, de alguna manera, lo que les compartía, ¿cierto? Es con respecto a quién es el dueño de la verificación de los requisitos asociados a los riesgos regulatorios. Y el dueño de estos requisitos de la verificación, fíjense que de la verificación no es ni la alta dirección, ni las gerencias de área, ni los equipos especialistas. Los equipos especialistas no lo son. Eso hay que tenerlo sumamente claro, porque si no ahí no, vamos a tener problemas, ¿cierto? En términos de que esto no va a ser sostenible en el tiempo. Y está marcado en color naranja y con negrita y más grande, son cada una de las jefaturas de área, ¿sí? Los verificadores se distribuyen en cada una de las áreas. Podrá haber un área que va a estar asociada al equipo especialista, pero es un área. Entonces yo digo, miren, estos requisitos le aplican al área de gestión ambiental. Perfecto, y será esa área quien responde, pero ahí se conforma como un área. Pero los otros, aquellos que aplican al proceso de producción o el tema de bodega, de almacenes, etcétera, serán atendidos por cada uno de los responsables de la verificación. Y también es importante en los verificadores, fíjense que me he tomado más minutos en los verificadores, es porque también pensar en cuál es la calidad del verificador, por qué está dada la calidad del verificador. Y va a estar dada por algunas características que me gustaría poder compartir con ustedes. La primera es por la suficiencia, es decir, que sea suficiente el verificador para abordar el requisito solicitado y que no sea parcial, porque nos pasa de que de repente las áreas proponen o derechamente entregan verificadores que son parciales. Y si son parciales, entonces estamos con problemas con respecto a los mismos. Después tenemos por la integridad, en términos de que el verificador no pierde integridad en términos de medio y contenido. ¿Sí? Tanto tiene que ser el propio verificador quien contenga, quien acredite el cumplimiento. Por la trazabilidad que posibilite el análisis y su repetitividad en términos de análisis. Por su simpleza, yo me atrevería a decir que este punto es fundamental. Por favor, no se vayan a olvidar. De repente los especialistas piensan que el mundo es de especialistas y la verdad es que no. Este debe ser entendido por todo y por su atingencia, que efectivamente represente al requisito, ¿sí? Que esté asociado al requisito, no que esté hablando de otro requisito. También está asociada a la oportunidad. Yo puedo disponer del verificador, pero puedo disponer de manera inoportuna, lo que puede impactar en la evolución de los planes de acción que se van generando, ¿no? Porque un verificador no necesariamente
significa que estoy cumpliendo, puedo tener una tendencia o puedo estar en un límite de incumplimiento y eso hace que gatille inmediatamente planes de acción para no poder salirme de la norma. Y finalmente, por su independencia. Aquí también hay un tema que es sumamente importante porque no puede ser juez y parte, por eso es importante la estructura y la gobernanza. Aquí viene la importancia de la dirección superior, es fundamental. Deben existir áreas independientes o contrataciones externas, porque no puede ser la propia área que autodeclara el cumplimiento. Tiene que haber una mirada independiente, ¿ya? Y ahí se dan diferentes estructuras, puede ser un nivel corporativo y ese nivel corporativo es que acredita el nivel de cumplimiento de un área en particular. De alguna manera, los sistemas de gestión salvaguardan y cautelan este tipo de cuestiones, ¿no? Una auditoría interna tiene por principio que no puede ser la propia área la que se va a auditar y que va a declarar el cumplimiento. El punto 4 está asociado a las auditorías, a la gestión de los riesgos regulatorios. Y las auditorías que ustedes muy bien las conocen, establecen la frecuencia. La organización tiene que establecer la frecuencia para el desarrollo de auditoría. La auditoría debe considerar, las auditorías son necesarias y deben considerar primero que todo a la alta dirección, y a la alta dirección en términos de poder contrastar a la alta dirección, desafiar a la alta dirección, qué nivel de conocimiento tiene con respecto al tema de la gestión de los riesgos regulatorios, cuál es la evolución que va teniendo esto en el tiempo, cómo se encuentra su nivel de empoderamiento, cuáles son los recursos que ha asignado, cómo hemos ido mejorando en el tiempo, etcétera, ¿no? A los ejecutivos, que baja en cascada de manera inmediata desde la alta dirección, y luego a la línea de supervisión y los equipos de especialistas, las gerencias de personas, y en definitiva tenemos que llegar a los responsables de los verificadores, que no son otros que los jefes de cada una de las áreas, tomen el nombre que tomen, ¿no? En la compañía van a ser una gerencia de área, o una subgerencia, o una superintendencia, o una línea de supervisión, etcétera. Ustedes deben tener presente que la auditoría es una fotografía y por lo tanto no basta, la auditoría por sí misma no basta para poder decir, oiga, sí estamos cumpliendo, porque cada día que transcurre post-auditoría, la información levantada empieza a perder representatividad. Eso fue del día 19 de julio, pero ya estamos en el 20, 21, 22, ya las condiciones van cambiando, son dinámicas al interior de las operaciones y por lo tanto eso hay que tenerlo presente. No estoy diciendo nada más que hay que mantenerlo presente porque nos pueden ocultar incumplimiento y créanme que así ocurre, ¿no? Y por lo tanto, como la auditoría es una fotografía, se requiere complementarlas con metodologías que sean dinámicas. Se requiere monitoreo dinámico, se debe identificar la periodicidad de los requisitos y el verificador en consecuencia a la periodicidad que establece el propio requisito. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Hay requisitos que son por una única vez, hay requisitos que son de carácter mensual, otros que se deben cumplir cada 2 meses, en forma trimestral. Cada vez que ocurra, se debe dar cumplimiento de manera semestral, anual. Hay algunos de verificación futura, ¿cierto? Que están ahí dispuestos para las etapas de cierre o de abandono, etcétera, ¿sí? Entonces, se requieren establecer metodologías con respecto al tema de los verificadores más allá de las auditorías. Lo que les quiero decir es que las auditorías por sí mismas no son suficientes. Son una herramienta imprescindible, por supuesto, pero no son suficientes. Son necesarias, mas no suficientes. Y con respecto al tema de reportabilidad y mejoramiento, solamente poder reforzarles algunas ideas fuerzas que creo que son importantes y que están asociadas con respecto a la mejora continua. La mejora continua, en opinión de este humilde servidor, está dada por tener una estructura de reportabilidad, y lo hemos presentado en los webinars anteriores, una estructura de reportabilidad que nos permita efectivamente la mejora continua. Y para esto la reportabilidad debe ser simple, fíjense que se vuelve a repetir la palabra simple, tiene que estar ordenada, tiene que ser sistemática, y esto es lo que permite el mejoramiento de la gestión de los riesgos regulatorios. Eso es por eso es este tema, que puede parecer algo tan nimio, tan como básico, fíjense que no lo es,
hay mucho trabajo detrás en tener una reportabilidad adecuada. Cada vez nos vamos aproximando más a lo que va a ser el tema de la 5G y vamos a tener cada vez la capacidad de procesar Big Data y vamos a poder establecer entonces, y esta sistemática se nos va a ir desnudando, se nos va a ir haciendo visible. Y por otro lado, con respecto al tema de la reportabilidad, y esto ocurre con el tema de lo que son los riesgos regulatorios, en casi todas las compañías se presenta a nivel de directorio. Ahora bien, de repente tenemos como agendas paralelas. Y aquí es importante plantearse y ser muy autocrítico en términos de cuál es el aporte que estamos haciendo a nivel estratégico en las organizaciones. Y de ahí el título de este ciclo de webinar, ¿no? Y eso significa que aquello que nosotros estamos siendo capaces de identificar a nivel de la operación podría poner en riesgo la continuidad operacional, la imagen, la reputación de la compañía y por lo tanto es materia de interés de la alta dirección. Tenemos muchísimos ejemplos de situaciones que ocurren a nivel de la operación y que el impacto que ha tenido en las organizaciones ha sido tan grande que han tenido que desaparecer o desaparecer la marca o ha quedado mancillado inclusive apellidos de familia asociados a estos temas. Entonces es un tema sumamente importante el tema de la reportabilidad y poder distinguir aquella que va a escalar a nivel de directorio. A continuación, me gustaría poder dejar con ustedes presentarles el video que nos preparó Rodrigo y bueno, al final de la presentación vamos a poder conversar con él de manera directa para poder que ustedes puedan atender su consulta. Sí, entonces... Hola, mi nombre es Rodrigo Bustos y soy el encargado de sistemas de gestión para Esbio y Nuevo Sur, ambas dos empresas sanitarias ubicadas en el sur de Chile. Como encargado de sistemas de gestión, hoy me toca presentarles el tema del compliance y cómo actúa como columna vertebral para establecer controles en un sistema de gestión. Como ustedes saben, una de las partes iniciales de un sistema de gestión es establecer el contexto y partes interesadas para que éstas a su vez establezcan requisitos y expectativas. Esta es la génesis de un sistema de gestión. Por lo tanto, ya sea un ISO 9000, 14045, energía o continuidad de negocio, establece generalmente autoridades y reguladores, proveedores de insumos, la propia compañía y sus colaboradores, las comunidades y otros entes que son la base del sistema de gestión para ver cómo está su contexto interno y externo. Ahora, todas estas partes interesadas van a tener requisitos y expectativas. Algunas de ellas pueden ser muy elevadas, pero para eso existe también cómo el marco legal aplicable encasilla esos requisitos y esas expectativas de estas partes interesadas. Por lo tanto, es el marco legal el que nos fija el desde para establecer los controles. ¿Para qué? Para cumplir los requisitos tanto de medio ambiente, de calidad, de seguridad, de eficiencia energética y cuál sea el ámbito de acción de nuestro sistema de gestión. Para esto, nosotros no debemos inventar la rueda y lo que nosotros vamos a ocupar es un análisis de riesgo P por I. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es establecer una matriz inventario de la normativa aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Es una matriz donde se enlistan todos los requisitos normativos aplicables a nuestra organización y se clasifican, por ejemplo, a nivel de proceso, a nivel de impacto, a nivel de si es un sistema, si es atingente a seguridad, a medio ambiente, la clasificación que ustedes le quieran dar. Para identificar el riesgo de incumplimiento normativo, dada esta expectativa y esta necesidad, nosotros hacemos un análisis de riesgo de probabilidad por impacto. Para esto tenemos que partir desde una matriz inventario normativa. ¿Qué es lo que es esto? Es una matriz donde se enlistan todos los requisitos normativos, su forma de aplicabilidad y sus verificadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un análisis de riesgo del incumplimiento de ese requisito normativo a través de fijar un nivel de impacto que va en función de, por ejemplo, las máximas multas, penas y castigos que pueda haberse envuelta en la organización dado un incumplimiento de ese requisito normativo. Y además, un análisis de la
probabilidad de ocurrencia de ese evento. Y esto puede ser una probabilidad combinada de si esto ya me ha sucedido antes o esto me puede suceder más adelante, y hacer una ponderación entre ambos factores. Esto, sumado a la tolerancia al riesgo, el apetito al riesgo que tiene la organización, que este es un requisito que la organización fija de cuán dispuesta a tomar riesgo es valga la redundancia, es la organización, nosotros podemos tener de esta evaluación una evaluación objetiva del riesgo inherente del cumplimiento. Es decir, la organización, sin implementar controles, cuán expuesta está a generar un incumplimiento normativo, que nos permite este análisis dar foco a aquellos requisitos normativos con alto riesgo de incumplimiento para fijar nuestros primeros planes de trabajo. ¿Cómo seguimos? Ahora que ya tenemos identificado el riesgo, tenemos que tener un método de reducción de este impacto. Para esto, nosotros fijamos una matriz de análisis de riesgo, una matriz que comúnmente están utilizadas en las organizaciones, donde, dado un riesgo inherente, nosotros fijamos diversos controles. Estos pueden ser controles de ingeniería, señalización, procedimientos, documentación, como por ejemplo permisos, certificaciones, inspecciones, programas de formación, las capacitaciones, uso de equipos. Entonces, una vez que nosotros fijamos estos controles, por ejemplo, nosotros tenemos el DS-160 y podemos fijar controles de certificaciones de estanque. Ok, entonces, ese verificador que es que el estanque esté certificado, tiene que ir de la mano con un control. Y ese control es el control con una frecuencia dada, una frecuencia definida, de la certificación y de los cambios que se pudo haber realizado en ese estanque. Entonces, una vez ya establecidos los controles, se evalúa el riesgo residual considerando estos controles. Ahora, nuevamente, tomando el apetito al riesgo que definió la organización, el mismo que hace un rato atrás lo revisamos para el riesgo inherente, vemos la severidad residual. Y aquí tenemos dos caminos. Uno, si el control mitiga el riesgo y está dentro de nuestra tolerancia, nosotros tenemos que mantener la verificación continua de este control. Mientras, si este riesgo no se mitiga o está fuera del rango de aceptación, establecemos planes de acción para bajar esta severidad. Ahora, ¿cómo integramos esto a los controles del sistema de gestión? Ya tenemos una matriz de inventario que establece requisitos y establece verificables, es decir, cómo nosotros damos cumplimiento a este requisito normativo. Para esto, ya les mencioné, implementamos distintos tipos de controles, estándares, capacitaciones, implementos de seguridad, permisos, certificados. Y después tenemos que hacer el seguimiento y la verificación de que estos controles se estén aplicando de buena forma. ¿A través de qué? A través de auditorías internas, reporting y todas las instancias de control que nuestra organización define. Ahora, ¿cuáles son estos roles? ¿Quién lleva a cabo esta etapa? En base a la experiencia, las mejores prácticas, las áreas legales son las responsables de tener actualizada esta matriz inventario. ¿Con qué? Con los insumos de los cambios normativos que pueden ir surgiendo por la legislación nacional. Las áreas operativas, la implementación de estos estándares, y áreas de control y el sistema de gestión, la verificación del cumplimiento. Ahora, como conclusión de lo expuesto, los requisitos legales deben ser integrados al momento de considerar las necesidades y expectativas. Es el desde. Por lo tanto, cuando una organización establece sus partes interesadas y éstas establecen sus necesidades y sus expectativas, debemos entender cuál es el marco legal en que estas necesidades y expectativas operan. También se recomienda hacer un análisis de riesgo del cumplimiento de estos requisitos. ¿Para qué? Para estimar los tipos de controles y verificadores que se necesitan para mitigar el riesgo. También el establecimiento de controles debe considerar el espectro total de los requisitos aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nos piden un procedimiento para el correcto manejo de carga, esto, aparte de decir cómo voy a cuidar la seguridad de la persona, también tengo que considerar cómo voy a cuidar el medio ambiente, estableciendo criterios en el caso de alguna emergencia producto del movimiento de
carga y si esta carga es peligrosa. Entonces tenemos que tener esa mirada integral de los controles que implementamos. Ahora, lo que también es importante para la organización es establecer el rol. Ya lo vimos, que el rol de las áreas legales es dar una mirada integral del impacto de los cuerpos normativos con los distintos alcances que la organización define. Es decir, si la organización está mirando la calidad, el medio ambiente, la seguridad, la eficiencia energética, la continuidad de negocio. El rol de las áreas operativas es implementar los verificadores que satisfacen los controles o, en su defecto, definir planes de cumplimiento. Es decir, ellos que conocen mejor la operación deben decir la mejor forma de dar respuesta o dar satisfacción al verificador que se identifica en esta matriz de inventario. Por último, el rol de los administradores del sistema de gestión es que dentro de las instancias de verificación anuales, como son las auditorías internas, tomar estas matrices de aplicabilidad y verificar que todos los controles se aplican y se mantienen. Muchas gracias a Rodrigo por su video. Va a estar en unos minutos más para que puedan ustedes realizar las preguntas que estimen conveniente. Fíjense que resulta interesante la integración con respecto al relato que he mantenido durante este webinar con respecto a lo que está presentando Rodrigo. Y lo que he tratado de hacer entonces ha sido poder entregar algunos tips que me parecen relevantes en términos fundamentalmente de poder tener una mirada más amplia y cómo efectivamente vamos apuntando a cuestiones que resultan y que impactan en la sistemática de la gestión de los riesgos regulatorios. Y cómo vamos entendiendo que estos riesgos regulatorios forman parte del compliance y cómo el tema del compliance no solamente se refiere al tema legal. Yo siempre recuerdo que tengo algunos años ya, antiguamente teníamos otra cultura asociada a cómo nos relacionábamos con las mujeres al interior de las organizaciones y cómo se trataban entre diferentes niveles de jerarquía. Y todo eso va cambiando y va evolucionando en un sentido sin duda positivo y tiene que ver con cuestiones que tienen que estar asociadas a temas de principios y valores que tienen cada una de las organizaciones. En este contacto me gustaría poder compartir con ustedes esta última parte de la presentación y que dice relación con la estructura y gobernanza. La estructura y gobernanza, que como ya lo vimos fue el primer webinar sobre el cual trabajamos, estructura los roles en la organización para la gestión de los riesgos regulatorios. Y me gustaría establecer algunas ideas fuerza. A nivel corporativo se establecen las reglas para sus unidades de negocio y desde este nivel se revisa y valida y verifica. Eso es súper importante establecerlo y tiene cuestiones. Parece evidente, pero fíjense que ocurre con empresas que tienen la gestión cada una de las plantas, de las unidades de negocio, como si fuesen empresas independientes, y no, obedecen a un lineamiento corporativo y ese lineamiento corporativo tenemos que poder reforzarlo porque le hace bien a la organización. Cada gerente de área es responsable de su árbol organizacional y por lo tanto no tiene a quién echarle la culpa, entre comillas, con respecto a que la reportabilidad no le represente, porque es justamente la estructura de su reportabilidad. El gerente de la unidad de la unidad de negocio de la compañía es el dueño de los riesgos regulatorios, y ahí viene la palabra de dueño, ¿no? Él es el dueño, él es el que responde fuera de los límites de la compañía. Y luego vamos a tener a los gestores de los riesgos, que son aquellos que gestionan los riesgos, ¿no? Y ahí será entonces la primera línea de distribución. Hay algunos temas fundamentales en términos de poder identificar cuáles son las trampas asociadas al cambio en la clasificación de los riesgos post-evaluación. Nos presentaba en el video Rodrigo, ¿cierto?, con respecto al tema de la estructura, el tema del riesgo residual, que era post-control, y el riesgo remanente, que era el que les decía que quedaba cuando no había sido suficiente el tema del control y se generaban los planes de acción. Y fíjense que nos pasa algo de que un riesgo inherente alto, bien controlado, implica sí o sí que su riesgo residual disminuye. Para eso lo estamos
controlando. Sin embargo, debemos mantenerlo siempre dentro del radar. No se nos puede olvidar, porque de repente se generan algunos problemas conceptuales, entendiendo de que, oye, ya lo bajé, ya no lo tengo como rojo, entonces me despreocupo. No significa eso. Significa que tus controles son efectivos y vas a tener que monitorear tus diferentes niveles de riesgo en sus diferentes etapas. Y mantenerse alerta también con respecto a los verificadores, porque hay veces que, ok, tenemos el verificador, entonces aquí está, y este es un problema muy serio, cumplo, usted me pidió el verificador, aquí tiene el verificador, pero ocurre que el verificador puede estar mal definido, la periodicidad con la cual se reporta puede ser inadecuada, pueden haber acreditaciones de cumplimiento insuficiente, que está dado por un informe, pero ese informe no tiene toda la información que establece el requisito, o se encuentran incompletos o con mala presentación. ¿Sí? Entonces, son unos temas que hay que tener cuidado. Estoy cumpliendo, sí, pero es más que eso. Por otro lado, otra idea de fuerza que me gustaría compartir es el tema de la importancia de la dirección superior. Esto también es un tema que todas las ISO ya lo tienen, ¿cierto? Que está asociado al liderazgo. Y al igual que para cualquier sistema de gestión, el enfoque, los principios del liderazgo descansa en la dirección segura, en la dirección superior, y es esta, ¿cierto?, la que tiene la principal preocupación para asegurar el cumplimiento de los requisitos derivados del análisis que se va realizando en el tiempo. En la estructura y gobernanza está asociada con respecto al tema del contexto. Esto también es súper importante, en que el análisis de los riesgos regulatorios forma parte del análisis del contexto. Eso ya lo decía en algunos minutos anteriores y ahora lo quiero volver a reforzar. O sea, no puede haber un análisis de contexto que no tenga como input aquellos requisitos asociados a riesgos regulatorios claves. También me gustaría también colocar la idea fuerza con respecto al tema de malas prácticas y dolo, y simplemente hacerles la reflexión, ¿no? Cuando deja de ser una mala práctica y pasa a ser dolo. Muchas veces que la línea que los divide no es tan nítida, y no obstante nos encontramos con situaciones que a veces nos hacen mal, ¿no? Que son feas y que no deberían ocurrir. ¿Y cuál es entonces el mensaje que quiero entregar con esta diapositiva? Es que no tengamos malas prácticas, ¿sí? Trabajemos hacia las buenas prácticas. Y esto nos aplica a todos, ¿eh? A todos, sin ninguna excepción. No seamos complacientes, sino que desafiémonos cada vez. El tema de la licencia social, fíjense que aquí queríamos colocar la pregunta: ¿cumplir con la legislación vigente es suficiente? Y la respuesta es no. Hay veces en que resulta insuficiente. Ahí tenemos la imagen de Codelco Ventana, y uno de los argumentos que se esgrimen, me ha tocado trabajar en Codelco Ventana, es una empresa a la que le tengo un especial aprecio. Y muchas veces, y lo escuchábamos en las noticias en este último tiempo, estamos cumpliendo, se está cumpliendo, pero no es suficiente con cumplir, ¿no? Seguimos teniendo personas con problemas de salud, y al final la licencia social se pierde para poder operar. A recordar que la legislación es dinámica, y por lo tanto tenemos que estar permanentemente apuntando a la mejora. De ahí la diapositiva anterior con respecto a que busquemos siempre buenas prácticas, y cada vez la presión social toma un mayor protagonismo, y por lo tanto tenemos que tenerlo como parte dentro de nuestro análisis de contexto y de riesgo, ¿no? Y lo que es más bonito, de oportunidades, porque al mismo tiempo genera todo un abanico de oportunidades. También me gustaría reforzar el tema de la distribución de la verificación, un factor de éxito, y eso es lo que queremos plantear. Un factor de éxito, en realidad esto debería estar en las conclusiones, está asociada a la necesaria y adecuada distribución de los verificadores. Los jefes de áreas tienen que ser partícipes, ellos tienen que conocer, así como tienen que conocer los riesgos operacionales que le aplican en su área, tienen que también conocer los riesgos regulatorios de los cuales ellos son responsables de gestionar.
Y está también el tema de democracia y participación en la definición y compromiso de los verificadores. En una de las revisiones que hacíamos justamente con Rodrigo, él hablaba de los procesos de participación y consulta, y que toman cada vez mayor relevancia. Eso es propio de la norma ISO 45001, pero así como el concepto de trazabilidad lo heredamos de los estándares, de las normas de inocuidad, el tema de participación y consulta, créanme que va a ir tomando cada vez mayor importancia y va a quedar explícito, así como tenemos la comunicación externa como foco importante desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, en el tema de la participación, este es un tema bottom-up, ¿cierto? Contrario a lo que definimos desde la dirección superior, y las áreas tienen voz y votos respecto a la definición del verificador que acredita el cumplimiento. Y esto debe ser de esta manera, porque luego no le podemos exigir, ¿cierto?, el cumplimiento de aquello en lo cual ellos no están de acuerdo, no se representan o les resulta muy difícil poder conseguir el verificador, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, son una serie de elementos que van conformando y que parecieran que no forman parte de la gestión de los riesgos regulatorios. Yo he tratado de mostrarles en este webinar cuestiones como las cuestiones blandas que están asociadas, que están detrás, y que pareciera que no tienen mucha importancia. Y la verdad es que sí la tienen. A modo de conclusiones, me gustaría compartir primero que todo eh, esto de no poner la carreta delante de los bueyes. Es una frase que a mí me gusta muchísimo, la ocupo mucho, pero es porque uno se encuentra con muchas situaciones, más de las que quisiera, en la que está la carreta delante de los bueyes. Y como reflexión, ¿qué es lo que les quiero decir? Que los mapas de riesgo como resultado, ¿cierto? Como salida en el cual tenemos, y de ahí su cumplimiento, porque es la misma representación, yo tengo la aplicabilidad y luego el cumplimiento del mismo mapa, es que tengamos siempre presente que son modelos imperfectos que representan la realidad, es un esfuerzo, la realidad tiene una riqueza mucho mayor, y por lo tanto, y de ahí viene todo lo que hemos estado viendo en términos de no perder cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo esto, qué es lo que buscamos, que no nos vayamos a encontrar con un jefe de área que diga, mire, usted me pidió, aquí cumplo, y tiene una situación fea en su proceso, y la reflexión es, pero ¿qué ocurre? ¿No? Y de repente ocurre con grandes compañías en las que nos encontramos con connotadas personas diciendo, aquí está, estoy cumpliendo, sí, pero no es suficiente, ¿no? Eh, Recuerden que cuál es el sentido, qué es lo que buscamos. Y lo que buscamos, y esto también quisiera dejarlo como una conclusión fundamental, es que no buscamos cumplir con la ley. Esta es una pregunta que cuando tenemos talleres presenciales resulta muy interesante, porque la respuesta es cuando le preguntas a todo así, a boca de jarro, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Cumplir con la ley. Esa es la respuesta inmediata. No, buscamos más que eso. El cumplir con la ley es el desde. Y no olvidamos de eso. Lo que buscamos es construir entornos que sean más amables, que sean más respetuosos, más inclusivos, más diversos, más integrados. En definitiva, que nos permita la sustentabilidad de nuestro negocio en el entorno en el cual operamos. Entonces, esa es la mirada, que tiene una mirada que es bastante más amplia, y a la vez es más simple, porque toda la inteligencia que construimos está asociada con respecto a esto. Esto es lo que queremos, ¿no? Y este es el esfuerzo que está detrás de estos webinars que está liderando SGS. El tema de los valores, éticas, principios y compromisos, cuestiones fundamentales para la gestión de los riesgos regulatorios y la sustentabilidad de las compañías. O sea, desde aquí es de donde nos armamos, ¿sí? Y finalmente, para concluir, el win-win-win-win, todos debemos ganar, ¿no? Esto nos tiene que hacer bien a todos. No es para unos en contra de otros, sino todos ganamos. Todos nos tenemos que sentir orgullosos de trabajar en la organización en la que trabajamos, así como nuestras familias, así como la comunidad de la cual forma parte la compañía. Darle las gracias por su atención, espero no haber sido tan denso, dejarlos invitados para el jueves 11, donde vamos a ver los requisitos de las personas, vamos a seguir con este análisis, tanto de los riesgos operacionales como de los riesgos regulatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también, Rodrigo, por su intervención y sus presentaciones.
Antes de ir a las preguntas que se pueden estar incorporando aquí en nuestro chat del Q&A, donde hemos pedido que las incorporen, solamente quería comentar algo que ha venido creciendo en el último tiempo. Y existe la Asociación Internacional para la Economía Sostenible. Probablemente muchos de los que estamos acá la hemos escuchado en algún minuto. Este es un foro internacional que implementó ya hace un par de años, y con la entrada, con la entrada del modo pandemia de toda nuestra economía, se empezaron a implementar las certificaciones ESG, que a propósito nosotros también lo hacemos. ESG es la sigla en inglés, pero se refiere a medioambiental, social, gobernanza, género incluso. Y que tienen que ver mucho con tomar en general lo que hace cada uno de los sistemas de gestión por sí solo, con sus requisitos normativos y legales, pero en esta oportunidad más bien desde el cumplimiento. Desde lo último que tú relatabas, Pablo, que tiene que ver con las buenas prácticas, con lo deseable, y que es más arriba del desde. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que en general existe una tendencia a las organizaciones a estar dentro de un concepto de cumplimiento. Y para esto, como les comentaba, hoy día ya existen herramientas duras, herramientas concretas, que permiten que las organizaciones puedan hacer un análisis de brecha de cómo están en su gobernanza, tanto medioambiental, social, inclusión, sostenibilidad, etcétera, y también lograr certificarse en la misma materia. Respecto de las preguntas, había una primera pregunta que ingresó bastante temprano al chat. La hizo Guillermo Muñoz. No sé si Guillermo está todavía está presente en esta sesión, pero él preguntó, dice, ¿cómo se puede definir de mejor manera el riesgo de compliance o riesgo de cumplimiento? Yo tengo la sensación que a lo largo de la presentación, principalmente la de Pablo y después con las explicaciones más prácticas, ¿verdad?, de Rodrigo, tiendo a pensar que esto nos quedó absolutamente claro a todos. Hay hasta este momento una última pregunta que es de Joana Alfaro, que dice, y que pregunta lo siguiente: ¿cuál es la mejor herramienta para actualizar los requisitos legales y cuál es la frecuencia? Y dado el tenor de la pregunta, le voy a pedir a Rodrigo, ¿verdad? Se la voy a encargar a Rodrigo que nos responda, porque creo que aplica muy bien a un negocio, como lo dijimos en algún minuto, muy regulado. En el caso de las sanitarias están tremendamente regulados, desde el análisis de agua hasta el precio, ¿verdad? Hasta el precio del agua potable, etcétera. Así que creo que ahí sería interesante que Rodrigo nos pudiera comentar desde su experiencia cuál es la mejor herramienta para actualizar los requisitos legales y con qué frecuencia. Ya, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buena pregunta, y hay que verlo desde el punto de vista de proceso. Hay que entender que los sistemas de gestión, una de sus bases es un enfoque a proceso. Entonces, para la actualización de los requisitos legales, tú tienes los requisitos legales que son nuevos y aquellos requisitos legales que ya lo identificaste en periodos anteriores, que sería la mantención o verificación de la actualización de esos requisitos legales. Para, para la mantención de los requisitos legales que ya fue identificada en la organización tiene especialistas dentro de las distintas temáticas ya insertos dentro de los procesos. Por ejemplo, temas ambientales, generalmente hay un área ambiental, hay un área de seguridad, hay un área de procesos, los cuales por el ámbito de trabajo se van nutriendo de las actualizaciones, tienen redes de contacto que van nutriendo de ciertos cambios regulatorios que se avecinan. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado están las continuas verificaciones, por ejemplo, a las actualizaciones vía diario oficial, la participación en instancias de revisión de aplicabilidad de normativa, y esas principalmente tienen que estar enfocadas a un profesional del área legal, ya que la implicancia de los cambios regulatorios tienen que venir con una mirada del el impacto, el efecto que puede tener la organización. Y por lo tanto, con el diagnóstico de cómo la organización está hoy día preparada, con los controles
que ya se han implementado, más las necesidades de actualización debido a este cambio regulatorio. Con estas dos entradas, la de la mantención con la de los nuevos verificadores, la recomendación es tener mesas de trabajo a intervalos definidos. Por ejemplo, uno puede partir una vez al semestre. Tenemos que entender que esto es mejora continua. Si nosotros estamos en una empresa que no tiene cambios regulatorios muy constantes, una vez al año, una vez por semestre, está bien. Ahora, si nosotros tenemos una empresa que es muy dinámica, dado los cambios en los mercados, por ejemplo, una empresa que se puede mover mucho por indicadores de exportación, por ejemplo, sí uno tiene que tener una revisión con una mayor frecuencia. Siempre he dicho, tenemos muchos correos, pero ninguno reemplaza una buena conversa. Entonces, es importante tener esta instancia donde yo me reúna con la información que tengo de mi equipo legal que hace esta verificación de entrada, y también con la área experta, y revisar este inventario de normativa y cómo ha sufrido si ha sufrido un cambio. Ahora, eso es en el proceso normal. Pero como desde una mirada del sistema de gestión, nosotros tenemos hitos, por ejemplo, la revisión por la dirección, donde sí o sí nosotros tenemos que consultar a las áreas legales del estado del cumplimiento de la normativa, y hay un apartado que pide la misma revisión por la dirección, son los cambios relevantes al sistema. Y es ahí donde desde el área legal se tienen que presentar estos cambios y también informar a la alta dirección de los posibles impactos a futuro. Eso. Muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Aprovecho de comentar que Guillermo Muñoz, quien hizo la primera pregunta, confirmó da las gracias, y que entiendo que confirmó que había ya logrado disipar su duda de cómo se definía, ¿verdad?, el concepto de compliance o cumplimiento. Hay una pregunta que nos hace Paulo Álvarez, te voy a pedir, Paulo, que la contestes. Es una pregunta que es bastante compleja, la voy a leer textualmente como está. Yo sé que nos va quedando poco tiempo, pero se fueron incorporando varias preguntas más. Y esta es una pregunta que, a propósito, ayer tuvimos la oportunidad de conversar en la tarde en la reunión de coordinación para el webinar de hoy, a propósito de la situación que acaba de producirse, o por lo menos ayer se hizo pública en Codelco, que fue la suspensión por parte de la vicepresidencia de proyectos de expansión, de todos los proyectos que tenían que ver justamente con la expansión, por dos fatales que se habían producido en menos de 10 días, y fatales que estaban asociados a la pérdida de trabajadores, principalmente de empresas contratistas. Si bien es cierto, no es directamente la pregunta que voy a leer ahora, pero creo que hace mucho sentido, ayer lo conversamos de hecho, y que tenía que ver, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con este sentido de los controles, a propósito que Rodrigo lo comentaba bastante, los controles, la verificación, el rol y las prácticas de las empresas y de los contratos, ¿verdad?, cuando hay cierto tipo de integraciones dentro de las organizaciones en la prestación de un servicio. La pregunta que nos hace Paulo Álvarez es la siguiente. Dice, bueno, aparte de agradecer a los expositores y el tema que se presentó hoy día, dice, quiero consultar en cuanto a qué ocurre cuando las empresas subcontratan todo un proceso y ellos se transforman en meros vendedores de una marca y no se preocupa de cómo se lleva a cabo su proceso, y aún así está certificado y se muestran como empresas de gran cumplimiento. ¿Qué ocurre ahí? Buenos días, Paulo. Gracias por la pregunta, creo que es relevante. Primero, decir que no tenemos la respuesta en términos del que ocurre, y creo que justamente lo que tú planteas fue el sentido que traté de imprimir en este webinar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo que ocurre siempre, en términos de que hay una tendencia que es superior a esta situación, en términos de que uno va descubriendo cuál es el valor que genera el preocuparse de verdad por estos temas.
Y si ustedes se fijan en las conclusiones, hacíamos la referencia con respecto a tener organizaciones que sean más amables, que sean más respetuosas, que sean más integradas, etc. ¿Nos vamos a encontrar con situaciones especiales como las que tú planteas? Por supuesto, pero por lo menos en lo que es mi experiencia o mi esperanza, está asociada a que esto vaya disminuyendo en el tiempo. Eso es lo que creo. Y cuando tienes una situación como esa, o aprendes por la buena o aprendes por la mala, porque pasa lo que acabas de decir, Baylor, en términos de que si estás representando una marca y ocurre algún evento y ese evento significa el desprestigio de esa marca, el impacto puede ser catastrófico en términos de que la marca va a perder la presencia en el mercado, en el país, en la zona, en la región, etc. Entonces, no hay una respuesta específica, Paulo, me parece muy importante. Son situaciones que ocurren, sin duda, pero yo me atrevería a decir que forman parte del proceso de mejora continua. Siempre partimos desde lo que somos, no desde lo que queremos, es hacia donde nos vamos moviendo. Y sin duda que enfoques como el que estamos planteando, el que tengamos esta conversación que estamos teniendo, y el cómo uno va viendo la evolución de las organizaciones, es una evolución positiva. Contarte que antiguamente hacer una auditoría, había auditorías en las que el gerente general de la compañía no participaba. Actualmente, y es lo que buscamos justamente en SGS, es que la auditoría inicia con la dirección superior y concluye con la dirección superior. Y eso significa que quien debe presentar la gestión que desarrolla son ellos, son las personas que dirigen la compañía, y luego vamos viendo cómo esto baja en cascada a cada una de las áreas de responsabilidad. Pero como tú bien dices, nos encontramos con situaciones especiales, y lo que yo espero es que sigan siendo situaciones especiales. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Esperamos que haya quedado aclarada, ¿verdad?, la consulta que nos hizo Paulo. Voy a intentar que nos puedas ayudar con la respuesta, Pablo, también a una pregunta que nos hace Vilma. Es una pregunta muy técnica y nos dice lo siguiente. Vilma Cubillos pregunta, ¿la gestión de riesgos en sistemas de gestión de inocuidad permite utilizar la matriz de evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional o es recomendable utilizar la matriz de la norma chilena HACCP? La matriz, no hay una regla en cual debas ocupar, Vilma. Buenos días, no hay una regla. Ahí yo creo que lo mejor es el tema del benchmark, y ese benchmark lo puedes hacer con los propios especialistas. Yo no te sabría decir en este minuto cómo se está abordando. Lo que sí, en mi experiencia en general, se busca que sea integrada, que sea una misma tabla de evaluación de criticidad independiente del sistema en cuestión. Muchas gracias, Pablo. Y la siguiente pregunta la hace Paulina Salgado, se la voy a encomendar a Rodrigo. Es una pregunta muy interesante que nos hace Paulina. Y nos dice, nuestra empresa está certificada en 4 normas. Trinorma, deber entender que es 9, 14 y 45 y 27001, porque dice seguridad de la información. Las matrices legales tienen diferentes controles y periodicidad de control. En nuestra empresa es de tecnología. ¿Qué lugares podrían recomendar para la revisión de leyes, normas y regulaciones asociadas? Ya. A ver, también es una pregunta técnica desde el punto de vista de que la mejor fuente de información es tener una asesoría legal. Existen, bueno, si tu compañía, Paulina, tiene un área legal, tiene un equipo de abogados, la fuente de información principal primero es el diario oficial. Segundo, existen repositorios, existen foros legales donde se plantean los cambios regulatorios, también una buena fuente de información. Pero principalmente es en materia
A ver, ¿cómo lo puedo plantear? Es cuando existe un sector, por ejemplo, altamente regulado, existen asociaciones de empresas donde la información se nutre desde los cambios regulatorios, desde los proyectos de ley, hacia los mismos equipos de asesores. Ahí uno tiene un buen refuerzo respecto a la información sobre los cambios regulatorios. Ahora, respecto, por ejemplo, en este caso, a tecnología, no estoy muy cercano a los cambios regulatorios que pudiesen venir desde el punto de los cambios tecnológicos, dada la naturaleza de los procesos con los que me ha tocado convivir. Pero sí, en la experiencia que he visto con colegas, principalmente ellos forman alianzas con compañías de igual alcance, y en ese caso ahí comparten información propia de los cambios que uno u otro pudiesen detectar. Aquí las alianzas estratégicas son súper importantes. Si uno tiene los recursos y la alta organización, la alta dirección así lo determina, tiene los recursos como para subcontratar el servicio o implementar un servicio de monitoreo interno en la organización, bien. Y si no, generar una buena alianza para cubrir el mayor espectro de detección o de mirada de cambio regulatorio también sería una buena estrategia, pero yo te diría que los sitios oficiales, que al final son los que determinan los cambios regulatorios que pudiesen venir. Muchas gracias, Rodrigo. Pablo, no sé si quisieras complementar también desde la mirada que tú y tu equipo tienen como consultores, como implementadores, también como auditores, eh, porque efectivamente la pregunta es un poquito compleja en el sentido en que efectivamente los requisitos legales que debe cumplir cada una de las normas apuntan a temas distintos, ¿sí? Entonces, muy complejo finalmente lograr una matriz donde tú puedes asegurar primero una periodicidad y una fuente actualizada de origen que te permita hacer un control y saber que están al día o en la puesta a punto en cada una de ellas. Desde tu experiencia, Pablo, ¿cuál podría ser una recomendación, dado que no existe una fórmula y va a depender mucho también del negocio, va a depender mucho de la industria, ¿verdad?, en que está cada una de las organizaciones? Sí. Hola, Paulina. Mira, primero compartirle a todos que estos temas, al igual que todos los temas en los sistemas de gestión, son por aproximaciones sucesivas. Sí, y eso tiene que ver con la mejora continua. Es otra forma de hablar de la mejora continua. Entonces, tal como dice Rodrigo, los lugares son los mismos para cualquiera, que son las fuentes oficiales, y eso va a estar asociado con respecto a la Biblioteca del Congreso, el diario oficial, diferentes instancias. Mi recomendación para poder abordar esto, fíjate que serían las propias normas. Las propias normas te establecen un desde. Y ese desde, si tú lo vas estableciendo en términos de requisito, cumple en una parte importante con respecto a lo que es la legislación. Y luego está el investigar qué es lo que pasa en la región. O sea, en caso de tecnología, mi compañía es de tecnología, y va pasando lo que tú dices, y nos vamos encontrando con diferentes temas. Y esos temas no tienen que ver con dónde, sino que tienen que ver con cómo uno está alerta con respecto a de qué es lo que está conversando. Por ejemplo, en el caso de tecnología tienes todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, y eso significa la ISO 27001, y por lo tanto, si tú revisas los requisitos que establece la ISO 27001, te va a establecer una serie de requisitos que va dando cumplimiento a cuestiones que son legales, porque te las va a pedir o te va a preguntar cómo tú das cumplimiento a aquello. Luego tienes todo el tema de la ley de protección de datos, que está pronto a salir en Chile, pero ya en la región está funcionando. Entonces, si tu compañía opera en la región, sin duda esa información va a ser una información relevante, y hay que ver cómo se va a estar abordando a nivel acá en Chile. Luego tenemos otro cliente con el cual estamos trabajando en el proceso de lo que es investigación, desarrollo e innovación, y también está la ISO 56002, estamos a la espera de la 56001 para poder trabajar con ella, pero ya la guía está, y la guía también te da un buen pie.
Entonces, tienes una serie de elementos que te permiten irte aproximando, Paulina, con respecto a tu pregunta, e ir estableciendo cuáles serían los requisitos con los que debemos cumplir. Y por otro lado, tal como te decía también Rodrigo, cuando uno entra en esto se empiezan a generar instancias de foros, de participación o de la red de contacto en la que uno va participando. Por último, me gustaría manifestar otra muy buena fuente de información es SGS. SGS dispone de profesionales muy connotados en términos de estos temas y ahí hay que generar las instancias de consulta. No estoy no estoy vendiendo un negocio, sino que simplemente estoy compartiendo para que ustedes nos aprovechen en el sentido de que siempre vamos a estar disponibles para poder atender cualquier requerimiento como sería en este caso, porque hay profesionales especialistas para estos temas en los cuales estamos conversando. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Paulo Álvarez y Vilma Cubillos nos confirmaron que habían sido aclaradas sus inquietudes, Pablo y Rodrigo, así que gracias por su respuesta y sus explicaciones. Creo que estamos llegando al final ya de esta jornada. Agradecerle a todos y a todas que nos acompañaron hoy día en esta tercera jornada. Esperamos verlo en las próximas jornadas, que ya nuevamente van a ser publicadas, pese a que el calendario ya es conocido desde el principio de año prácticamente. Especial agradecimiento a Rodrigo por habernos acompañado hoy día, haberse hecho el espacio y poder compartirnos su experiencia, poder compartirnos, ¿verdad?, su conocimiento. Mi nombre es Daylor Martínez, soy el responsable del servicio de certificación de sistemas para SGS en Chile, y en nombre de SGS y en nombre también de Mosaicus, agradezco a Pablo, por supuesto, y a todos quienes nos acompañaron, y espero verlos en una próxima oportunidad. Que tengan una muy linda jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buen día. Buen día. Hasta luego.